Bien, hemos llegado a la consideración de los nuevos fundamentos sobre los que tenemos que edificar la psicología. Porque si vamos a reedificar la psicología, como venimos diciendo hasta ahora, sobre la premisa mayor de que Dios existe y es la fuente de la verdad, los supuestos originales tienen que ser alterados, esos supuestos que hemos estudiado en la primera de nuestras clases. Y estos supuestos originales, si bien en muchos casos no los vamos a descartar completamente, pero sí tenemos que modificarlos de modo que estos nuevos supuestos sean compatibles con la nueva premisa. ¿Cuál era la nueva premisa? Dios existe y es la fuente de toda verdad. Vamos pues a analizar cada uno de estos nuevos fundamentos sobre los que vamos a edificar la psicología. El primero de ellos le vamos a denominar empirismo ampliado. Tengan ustedes siempre a la vista los supuestos en los que está edificada la psicología moderna, tema que fue tratado en la primera clase. Como decíamos, el primero de los supuestos nuevos es el empirismo ampliado. ¿Por qué decimos empirismo ampliado? Porque la experiencia de los sentidos no debe descartarse, pero es sólo uno de los cauces por medio de los cuales le llega al hombre la verdad procedente de Dios, uno de los cauces. Otras fuentes son la deducción racional. Pongamos por ejemplo, por caso, el famoso filósofo Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, a través de la deducción lógica, de la deducción racional, llegó a comprobar, o a demostrar más bien, la existencia de Dios. Entonces, él no lo captó por medio de los sentidos. Recordemos que empirismo es captar algo a través de los sentidos. Nosotros consideramos que hay otras fuentes para conocer la verdad. Una es la deducción lógica, la especulación racional, la intuición y, ¿por qué no?, la revelación. Nosotros creemos en la revelación de Dios a través de las Escrituras y tenemos muy buenas razones para hacerlo, aunque no es el tema de nuestra clase de hoy. El empirismo, entonces, no puede dar un cuadro completo del ser humano. Necesitamos ampliarlo. El segundo de los principios es el determinismo y la libre voluntad. Yo, en lugar de llamarle determinismo, como le llama Collins, diría condicionamientos. El ser humano está condicionado, indudablemente, por infinidad de situaciones, ¿no? Pero esto no quiere decir que esté determinado y que su voluntad esté totalmente anulada y su libertad y responsabilidad deban ser descartadas. Dijimos que el determinismo está afirmado por Freud, está afirmado por Skinner, el determinismo está afirmado por muchas, incluso por el más duro calvinismo. También no es nuestro tema ahora un debate teológico en este sentido, pero nosotros desde la psicología creemos que el ser humano es libre de decidir entre múltiples alternativas. Pero de esto no se deduce de que el ser humano esté igualmente dispuesto a escoger cada una de ellas de modo igual. El ser humano tiene rasgos genéticos, experiencias pasadas, contenidos inconscientes, expectativas futuras, influencias sobrenaturales. Todos estos elementos influyen en la decisión que realiza el ser humano. Todos estos elementos hacen que algunas alternativas sean más probables que otras. Ahora, él decidirá con su libre voluntad por alguna de ellas. Ahora, su decisión es en gran parte limitada por influencias de su pasado y de su presente. Por lo tanto, nosotros no hablamos de que el ser humano es total y absolutamente libre al estilo de la psicología humanista. Nosotros creemos que hay fuertes determinantes, fuertes condicionamientos, pero no un determinismo al punto de la afirmación de Skinner
donde dice que todo lo que tenga que ver con la libertad y la dignidad humana son puras ilusiones. Francis Schaeffer, el famoso filósofo cristiano, le responde a Skinner. Skinner escribe un libro llamado Más allá de la libertad y de la dignidad, como diciendo que el tema de libertad y dignidad son cuestiones inventadas por las filosofías liberales, las filosofías, digamos, propias de la modernidad que buscaban ensalzar al ser humano. Entonces inventaron todo esto de que el ser humano es libre y digno. Bien, Francis Schaeffer le escribe un libro refutando a Skinner, un libro titulado Retorno a la libertad y a la dignidad. Y él afirma en este texto que la libertad y la dignidad humana no están fundamentadas en un puro humanismo secular, sino en que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y en eso radica su dignidad. Bueno, es interesante el libro de Francis Schaeffer, Retorno a la libertad y a la dignidad. Es un libro pequeño, sencillo y rápido, de lectura bastante rápida, porque es pequeño, pero bueno, pero es sustancioso, hay que tomarse el tiempo de leerlo y entenderlo bien. Lo recomiendo. Entonces, el ser humano no está absolutamente determinado, pero sí está influido, condicionado por un montón de factores. Yo creo que el factor que más condiciona al ser humano es la naturaleza caída, porque si hay algo que el ser humano no puede elegir es no ser pecador, porque está en su propia naturaleza. Ahora el ser humano sí puede decidir qué hacer con eso, con esa realidad. Una psicología construida entonces sobre la premisa de la existencia de Dios como fuente de toda verdad no elimina la idea de que hay condicionamientos, ni tampoco elimina la libre voluntad. Hay lugar para ambas. Lo importante es agregarle a esa lista de condicionamientos del comportamiento, agregarle a esa lista la influencia directa de lo sobrenatural que nosotros creemos que incide y opera en las personas, especialmente en los creyentes, la obra del Espíritu Santo, y en los no creyentes también la obra del Espíritu Santo al momento de su conversión. Y sabemos que los no creyentes también están influidos por fuerzas sobrenaturales de aquel que domina y aquel que es el príncipe de este mundo, y que entonces mantiene cegados a aquellos que están bajo su dominio y autoridad. Dijimos empirismo ampliado, condicionamiento y libre voluntad, ambas. El tercer principio o fundamento filosófico sobre el que vamos a continuar edificando la psicología es el absolutismo bíblico. Aquí no hay posibilidad de compatibilidad alguna con el relativismo. Si no hay una verdad absoluta, entonces no hay estándar absoluto del bien y del mal. Dios es un Dios absoluto. La palabra absoluto quiere decir algo que está desligado de, que no está ligado a algo. Por ejemplo, Dios es independiente del tiempo, porque es eternamente verdadero. Dios es independiente del espacio, porque es universalmente verdadero. Dios es independiente del hombre. El hombre puede descubrir la verdad, pero no crearla. Y Dios es absoluto. Dios está desligado del tiempo, del espacio y de las opiniones y pareceres humanos. Dios es absoluto. Eso quiere decir. Cuando hablamos de valores absolutos, decimos que son valores, principios que rigen en todo tiempo, en todo lugar y en toda persona, y toda persona los debe aceptar. No están ligados o no son relativos a el tiempo, el espacio o la persona, sino que rigen para todos. Y los absolutos tenemos que buscarlos en la Biblia. Ahí están los principios generales que guían nuestra evaluación de todas las teorías humanas, sean en el campo de la psicología o en cualquier ciencia. Absolutismo bíblico. Cuarto principio, reduccionismo modificado. Para estudiar al hombre en su totalidad, el nada más que, entre comillas, tiene que ser abandonado. Cualquier suceso, cualquier fenómeno puede ser descrito o analizado en varios niveles. Le llamamos niveles de análisis. Por ejemplo, la conversión, como lo explicamos en una ocasión también,
podemos describirla y explicarla en el lenguaje de la fisiología, en el lenguaje de la psicología, en el lenguaje de la sociología, en el lenguaje también de la teología. Estas descripciones pueden conducirnos al error del nada más que. Un sociólogo puede sentirse tentado a buscar solamente explicaciones de índole sociológica. Un psicólogo puede verse tentado a buscar explicaciones solamente de índole psicológica. Hasta un teólogo puede verse tentado también a explicarlo todo desde un punto de vista espiritual, ignorando que el ser humano es una realidad compleja. Bien, sería más exacto, dice Collins, decir que este fenómeno o cualquier otro puede ser explicado en los 4 niveles. No es propio ni necesario excluir descripciones de otro nivel. La explicación bíblica no desmiente ni descarta las explicaciones de los otros niveles. Y viceversa. Ambas explicaciones pueden ser válidas o no válidas, pero no necesariamente implica tomar una y eliminar la otra. El conocimiento completo requiere una descripción completa y exhaustiva en cada uno de esos niveles. Bien, el principio del naturalismo también tenemos que descartarlo definitivamente y reemplazarlo por el principio denominado sobrenaturalismo cristiano. El sobrenaturalismo no niega que el universo está ordenado, que hay leyes del comportamiento, que tengamos que buscar también explicaciones naturales a los sucesos. No lo niega. Lo que sostiene es que todo el orden se origina en un Dios creador y sustentador. El sobrenaturalismo cristiano sostiene que hay un poder trascendente al ser humano, un poder que está interesado y que es capaz de influir en la realidad humana. Y vamos al último de los supuestos, que este es un supuesto adicional, no tiene que ver con los 5 anteriores, sino que es un supuesto adicional que Collins le denomina supuesto adicional operativo, que es la antropología bíblica. La psicología siempre está fundamentada en un modelo de hombre, en un modelo de ser humano. Y nosotros como psicólogos cristianos tenemos que aceptar el modelo de hombre, de ser humano, que se deriva de la Biblia. Y decimos que es un modelo completo, holístico, integrado. El ser humano es un ser físico, es un ser racional, es un ser emotivo, es un ser social y es un ser también espiritual, creado a imagen de Dios, es un ser caído y necesitado de redención, es un ser pecador, y por eso tenemos que ser unos estudiosos. Antes de empezar a estudiar la psicología, tenemos que tener muy claros los principios antropológicos desde el punto de vista bíblico. Como psicólogos o estudiantes de la psicología, entonces, es importante hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son mis supuestos básicos sobre el hombre y sobre la psicología? ¿En qué forma afecta esto mi práctica psicológica? Porque los supuestos teóricos en algún momento van a expresarse en aspectos prácticos. ¿Y qué supuestos serían mejores, más ajustados a una cosmovisión bíblica? Bueno, aquí están propuestos todos estos. La autoevaluación y la innovación creativa no bastan. La psicología seguirá siendo incompleta y debilitada en tanto persista en negar a Dios y no haga caso de la revelación bíblica. En lugar de esto, la psicología tiene que edificar sobre un fundamento que reconozca a Dios como un ser supremo que es la fuente de toda verdad.